Hoy vamos a estar trabajando en el módulo 2, que iniciamos la clase anterior sobre el desarrollo motor. ¿Dónde está? Ahí está. Y las capacidades físicas. La clase pasada estuvimos hablando sobre la importancia de la gimnasia en el desarrollo integral de las niñas, cuánto aportaba en lo cognitivo, cuánto fortalecía lo emocional, cuántos hábitos le generaba, ¿no? Que lo que teníamos que tener muy presentes como entrenadores a la hora de saber que no solamente esas niñas vienen a hacer gimnasia y se van, sino que estamos sin saberlo, sin ser conscientes, aportando un montón de cosas que son claves para el desarrollo de su personalidad y de cómo ellas se van a manejar en todos los ámbitos. Y los principios del desarrollo motor en las niñas también hemos trabajado y hoy vamos a estar trabajando sobre desarrollo de las capacidades físicas generales y específicas para el deporte. Flexibilidad, fuerza, coordinación, equilibrio, las posturas. Como tenemos alumnos nuevos en la clase de hoy, vamos a hacer un muy pequeño repaso de lo que vimos de la clase 1 a la 3. Igual ustedes van a tenerlo cargado en la plataforma, así que van a poder ponerse al día, pero para ponerlos un poquito en contexto sobre lo que se trabajó, ¿sí? En la primera clase, primero estuvimos charlando un poco la historia de la gimnasia, que eso no es lo más relevante en este momento, sino simplemente lo mencionamos como algo que tenemos que saber del deporte que estamos trabajando, en qué momento cambió el código de puntuación, en qué momento la gimnasia fue más revolucionaria y demás, que eso no es lo que nos compete ahora. Después hablamos sobre sistema de trabajo y organización, cómo nosotros podemos sistematizar nuestro trabajo, pese a que cuando hablamos de formación, hablamos de los inicios de la gimnasia en esas niñas. Entonces, no vamos a estar haciendo un sistema de entrenamiento de gran cantidad de horas y gran cantidad de metodologías y de trabajo, sino cómo sistematizo para que esa hora y media que vienen a entrenar sea una hora y media de aprovecharla al máximo y cómo lo puedo encarar para que no sea solamente conozco el deporte, hago gimnasia y listo. No, si vamos a formar ya tenemos que hacer pequeñas evaluaciones sobre cuáles son los potenciales de ese grupo de nenas, cuáles son esas pequeñas debilidades con las que hay que trabajar, qué tipo de posturas tenemos que iniciar primero y demás. Después hablamos sobre el trabajo en porcentajes, cuánto porcentaje de entrenamiento tenemos en lo que es entrar en calor, cuánto le dedicamos, qué es importante trabajar, si trabajar un 20% del tiempo, lo que es la alineación corporal, porque es más importante que aprendan un rol adelante en esta etapa, por ejemplo, estuvimos hablando de eso, ahora vamos a repasarlo igual. Cuáles son las capacidades físicas de la gimnasia. Y por último, que hoy también vamos a estar trabajando, hablamos sobre la guía de adquisición de habilidades. En la página de la Federación Internacional de Gimnasia tenemos acceso a lo que es esta guía de adquisición de habilidades. Es un cuadro muy grande en el que básicamente la FIG te dice, bueno, si vos querés formar un gimnasta que uno nunca sabe si ese gimnasta que hoy tiene 7 años a los 18 está en una Copa del Mundo compitiendo o está en nivel 7 compitiendo o nivel 6, no importa, pero si vos querés que tenga un buen camino en su deporte, a los 7 años tienes que trabajar estas habilidades. Y esto en salto, esto en paralelas, esto en viga, esto en suelo. Esto tiene que estar bien hecho, pero esto tiene que estar encaminado a que esté bien hecho, ¿se entiende? Te pone todo, a los 8 años, a los 9, a los 10, a los 13, qué cosas tiene que dominar y qué cosas tiene que estar encaminándose. Así que sobre eso también vamos a estar trabajando un poco. En el día de hoy, la clase pasada hablamos de, no me acuerdo, no quiero decir pavadas, pero hoy tenemos 2 aparatos. La clase pasada hicimos 2 o nos quedan 2 aparatos. Bien, respecto a lo que es sistema y organización de trabajo, hablamos sobre la importancia de generar un sistema de trabajo en el gimnasio, ¿no? Una cosa es la dinámica de entrenamiento, que es esto que las chicas tienen que empezar a tener como hábito, ¿no? Cada vez que llegan al gimnasio, iniciar con, o sea, las gimnastas, nosotros lo que tenemos que lograr es que estén como, por así decirlo, chipeadas, saben que llegan, se tienen que formar,
En ese momento les decimos qué es lo que van a trabajar, qué aparatos se van a hacer, cuáles son las habilidades que se van a trabajar, Saben que se inicia con la entrada en calor, saben que después tienen que hacer una preparación física, tienen que armarla, o sea, como la dinámica la tenemos que ir estructurándola de manera bien concreta para que todo se empiece a agilizar, ¿no? Las 2 primeras semanas va a ser todo de conocer y entender que después de una entrada en calor me tengo que ir rápido a buscar los elementos de la preparación física y prepararlos. Apenas terminamos, guardamos todo y ya nos preparamos para la parte técnica, o sea, para que el entrenamiento tenga una estructura que sea funcional para nosotros. Hablamos de lo que era definir objetivos, ¿no? Yo con este grupo puntualmente quiero esto. Voy a trabajar durante 4 meses para en el mes número 4 ver si logro enseñarles esto, esto y esto, ¿sí? O sea, objetivos concretos, porque en cuanto nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, lo hacemos. En cuanto el ser humano no sabe muy bien hacia dónde va, qué tiene que hacer y qué no, en el camino, bueno, un poco se va perdiendo, se va diluyendo esa idea de lo que realmente queremos hacer. Después tenemos que tener una evaluación inicial para ver si esos objetivos realmente los vamos a poder encauzar o no, o primero evaluar y después hacer objetivos, que esto lo charlamos también en esa clase. En cuanto evaluamos, podemos ver si es un equipo, un grupo de gimnastas que es desatento, que es un grupo de gimnastas que es muy flexible, en la generalidad, ¿no? Si tenés una de cada estructura diferente, digamos, una que es flexible, una potente, una con mucha postura, otra, o sea, a ver cómo podemos empezar a organizar y planificar en base a eso. Después tenemos planificación, la metodología del entrenamiento, que esto tiene que ver con qué es lo que yo quiero aportarles y otorgarles a esas gimnastas. O sea, yo confío firmemente en que mi metodología de entrenamiento va a basarse en lo que es la buena alineación y postura pese a todo lo que ellas vayan aprendiendo. O puede ser mi metodología del entrenamiento va a ser que hagan y aprendan lo más rápido posible y después voy limpiando y mejorando las técnicas. O sea, cada uno tiene que tener su propia metodología bien marcada y estar convencidos de lo que van a querer trabajar con ese grupo. No se olviden que es un grupo de formación, estamos hablando de gimnasia artística formativa, entonces a lo que nosotros apuntemos es lo que va a determinar lo que vaya a hacer esa gimnasta en 2 meses, 3, 5 o en 3 años, porque es lo primero que ellas van a estar aprendiendo y depende 100% de nosotros. Después tenemos la organización del espacio, que sepan muy bien con qué espacio cuentan, con qué elementos cuentan para trabajar en estaciones, en la preparación física, en la parte técnica, o sea, que esté bien definido eso para que el entrenamiento fluya también. Monitoreo del progreso, siempre tener en cuenta y ver, ¿no? Por ejemplo, esta nena no podía subir la soga y ahora ya sube 3/4 de soga, o sea, tener un monitoreo para saber si realmente hay progresos, porque lo mismo que dije antes, en cuanto sabemos a dónde tenemos que ir, vamos. En cuanto nosotros sabemos muy bien en dónde estamos, nos cuesta un poco más avanzar y ordenarnos. Y por último, trabajo en equipo. Si tenemos la posibilidad de trabajar con otros entrenadores que sean auxiliares, una profesora de danza o una profesora que trabaje la parte de flexibilidad de manera diferente o una vez al mes. Bueno, ir formando también un equipo de trabajo si se puede. Respecto al trabajo en porcentajes, por ejemplo, si tenemos clases de 2 veces por semana, entrenamiento de 2 horas, el 5% del el 5% del tiempo va a estar destinado al inicio y el feedback con las alumnas. A mí, yo esto fue como un consejo que lo dije en la primera clase, me parece importante, apenas llegan, formarlas. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les fue hoy? Entonces que digan, hoy estoy cuando son chiquititas, hoy estoy recansada porque tuve educación física. Bueno, ya sabes que esa nena ese día por ahí está un poquito más cansada. Hoy estoy re bien. Bueno, esos 2 minutos de que te dicen, ¿está todo bien? Listo, bueno, me alegro que estén bien. Hoy vamos a hacer, como siempre, entra en calor, preparación física, no sé, digo por decir, no el orden, después cada uno lo tendrá. La flexibilidad y después los aparatos que nos tocan son
salto y viga. Entonces ya calmamos las ansiedades de las nenas chiquitas diciendo, ¿qué voy a hacer? Hoy hacemos salto, hoy hacemos salto. Entonces ya en ese feedback uno ya las organiza, las ordena y ellas ya saben lo que van a hacer. Entonces van a estar predispuestas a lo que les toca, sabiendo qué tienen que hacer, sabiendo que terminan un aparato y se van a ir al otro, y no van a estar tampoco perdiendo el tiempo. Bien, después del inicio, este feedback en el que nos comunicamos, es una sugerencia, ¿no? Tenemos 50%, 15, 15, 15. Dentro de ese 50%, un 25% del tiempo destinado a lo que es entrada en calor y alineación corporal específica del deporte. Lo que es entrada en calor y alineación corporal específica es importantísimo, porque es la base de cómo se paran, de cómo ponen los brazos, de empezar a trabajar la extensión de las puntas de pie, de esa fuerza específica del empeine, de esa rodilla que empiezan a registrar que tienen una rodilla, de esa postura que empiezan a registrar que deben tener una postura ahuecada y redonda, ¿no? Entonces, es importante que le dediquemos un buen tiempo del entrenamiento. En este caso, yo sugiero, si son 2 horas de entrenamiento, un 25% a la parte de alineación corporal y que tengan, podamos ser intensos en eso, en posiciones. Posición cerrada, posición abierta, brazos arriba, no así, sino bien pegados a las orejas, la cabeza, o sea, porque esos pequeños detalles lo puede hacer una nena de escuela, una nena intermedia, una nena de nivel 9, una nena de nivel 2, es sentarse y poner los brazos de una forma. A mí me parece que nos falta muchas veces insistir en esos pequeños detalles que te marcan la diferencia y que las hacen más gimnastas y a la larga terminan teniendo una consecuencia súper positiva en el trabajo técnico arriba del aparato, ¿no? Si la gimnasta está sentada y sabe que los brazos van así, va a ir a la viga a hacer su primera vertical y lo único que sabe es que cuando sube los brazos van pegados, que no se para así como una garrapata. Entonces, es ganar tiempo. El otro 25% del tiempo destinado a la preparación física, porque sin la parte física que empieza a ganar tonicidad, que empieza a ganar un poco de terreno, la parte técnica se empieza a poner complicada. Así que es importante trabajar lo físico para tener un soporte en la parte técnica. Y después tenemos un 15% destinado al trabajo en un aparato, que puede ser el día lunes salto, y el otro 15% al otro aparato, que puede ser viga. Y el último 15% del trabajo, del tiempo, tiene que estar destinado a una flexibilidad y elongación final. Que con eso también hemos hablado y hemos trabajado sobre, no es vayan a elongar, sino que tiene que haber un circuito estructurado de lo que es la flexibilidad. Tal día o durante tal periodo, no sé, durante 5 semanas haré todo colocaciones y estático. Después, en el próximo periodo, haré todo lo que es dinámico, más movimientos y dislocaciones. O sea, organizarlo y estructurarlo según como más prefieran o consideren, ¿no? Cada grupo tiene diferentes necesidades. Bueno, ya pasamos al desarrollo de habilidades motoras en la etapa inicial. Hablamos la importancia de el equilibrio, que en esta primera etapa de formación hay que mejorar la estabilidad del cuerpo en diferentes posiciones. Vimos, ya los van a ver cuando hagan vean en la plataforma los videos de diferentes formas de trabajar y potenciar el equilibrio. Lo mismo con la fuerza, que tenemos que incrementar la fuerza muscular de manera adaptada a la edad de cada gimnasta y según las edades, y hay algunos videos que están cargados en la clase, formas de cómo iniciar con ese tipo de trabajos físicos que de a poquito tenemos que ir llevándolo a lo específico de la gimnasia artística. La coordinación, que es una habilidad recontra difícil, pero importantísima en la gimnasia artística. La capacidad de sincronizar movimientos de diferentes partes del cuerpo, porque mientras la cabeza está atrás, tu pierna está arriba y tiene que estar perfectamente estirada. Mientras lanzamos los brazos, las piernas tienen
otra acción en ese momento que cumplir. Entonces, la verdad es que la parte de coordinación es muy difícil, pero le tenemos que poner mucha hincapié. Y la flexibilidad, que el objetivo es aumentar la amplitud de movimiento en las articulaciones. Entonces, importante en esta primera etapa enfocarnos en lo que es fuerza, coordinación, equilibrio y flexibilidad como base y con mucha énfasis en hacerlo bien y en que tenga un sentido para poder empezar a trabajar lo técnico con un buen sustento, ¿no? Si yo quiero empezar a enseñar, vamos a decir una cosa, ¿no? El suplés atrás. Ya pasaron 4 meses de trabajo y quiero enseñarle el suplés atrás. Si esa gimnasta no tiene la flexibilidad suficiente, trabajada, más la coordinación suficiente, trabajada, la fuerza en los brazos que necesita para apoyarse hacia atrás y sostener todo el peso de su cuerpo en sus manos, va a ser inútil estar enseñándole algo que su cuerpo no está listo para hacer por falta de fuerza, flexi, coordinación o equilibrio. Entonces, importante darle importancia a estas primeras habilidades que nos van a dar mucho sustento. Después tenemos cuáles son las capacidades físicas específicas de la gimnasia, ¿no? Ya hablamos en la parte inicial y ahora, una vez que eso está trabajado, podemos ir iniciando con, allá está, la parte más específica. Dentro de lo que es fuerza, tenemos explosivo, isométrico y de agarre. Esto va a ser la próxima etapa, o sea, cómo vamos a encarar la etapa en la que ellas ya están en la media de la formación. La coordinación, dinámica general y segmentaria, flexibilidad, las 4 tipos de flexibilidad, activo, pasivo, dinámico o estático, equilibrio estático y dinámico, y la agilidad, que es la capacidad de cambiar la dirección o de posición rápidamente. En la gimnasia tenemos muchas acciones en las que pasamos de estar cerrados a estar abiertos, en las que pasamos de estar abajo a estar arriba, entonces trabajar la agilidad también nos va a dar mucho soporte a nivel técnico. Después, más adelante, cuando ya inician con la parte de elementos aéreos, en la parte de empezar a preparar competencias y demás, existe la resistencia específica para que logren hacer una secuencia de 5 movimientos seguidos sin aflojar la técnica, digamos, el ritmo y tiempo de cada elemento, que eso lo van ganando a medida que van avanzando técnicamente, y la propiocepción. Bueno, esto es lo que hablé al principio de la guía de adquisición de habilidades, que existe este diagrama de habilidades que lo hizo la FIG y que está bueno a veces apoyarnos en eso porque muchas veces nos pasa que por ahí decimos, tiene 8, le enseño esto y la nena está lista para hacerlo y la FIG te dice que eso ya lo tendría que haber hecho hace 2 años. Entonces, está bueno que tengamos una guía que tiene todo el sustento, ¿no?, que es la Federación Internacional. Bueno, con esto doy por finalizado el resumen de las clases 1 a 3. Ya vamos a iniciar con el tema de la clase número 4. Si alguien tiene alguna consulta mientras tomo un trago de agua, hablé muy rápido, no sé, me pueden preguntar. Bueno, bien. Perdón, acá Sí, estoy, Caro. Vos, Cami, perdón. Ahí decís que existe un diagrama de adquisición de habilidades, seguramente lo vieron en clases anteriores. ¿Ese cuadrito los podés facilitar vos? ¿Está en el material? el cuadrito, a ver, no lo puse el cuadro en sí porque es muy grande, lo tenés que abrir en tu computadora, está en la página de la FIG, vos entrás y ves los programas de desarrollo y ahí te tiene que aparecer. Si no, yo lo tengo descargado en la computadora, lo puedo pasar a la coordinación de Natatio si vos lo pedís y les digo que te lo envíen. Pero creo que tengo el del ciclo pasado yo. Pero bueno, está en la página igual, lo vas a encontrar y lo tenés que ver en la compu porque es muy Gigante. largo. No podía yo Dale, buenísimo. ponerlo Dale. acá. Bueno, continuamos. De hecho, creo que hay muchas cosas que se toman, viste, en los programas de acá de Argentina para ingresar al programa de desarrollo 1, 2, 3, todo eso. Creo que hay muchas cosas que absorben de acá de esta guía. Bueno,
Entonces, hoy nos toca, a la clase pasada hicimos paralelas viga, hoy vamos a desarrollar las habilidades técnicas básicas que propone la FIG en salto y suelo en esta etapa de trabajo con las gimnastas. Bien, cuando hablábamos de salto, la FIG te dice, tenés que trabajar técnicas de protección básicas, carrera de aproximación, la técnica específica, no específica y el perfeccionamiento. Hablamos de que el salto, creo que la mayoría de los entrenadores que se especializan en salto te dicen que el 85% del salto depende de la carrera. Entonces, hay muchos entrenadores que te exigen o te aconsejan que trabajes muy bien la técnica de carrera. La realidad es que cada vez que vienen nenas pequeñas nos damos cuenta que no sé si es falta de salir a correr en la plaza o las clases de educación física que son muy pobres, pero corren cada vez peor. Entonces, no sé, a mí me pasó de años atrás, por ahí que vengan nenas y tuve que pasar muy por encima la técnica de carrera y algunas correcciones, pero con otras nenas que llegaron, sobre todo en los últimos años, una técnica pésima de carrera, o sea, no saben empujar el piso, no coordinan los brazos, entonces la parte de técnica de carrera vamos a tener que trabajar bastante. Por otro lado, el ataque al obstáculo, el ataque al trampolín, las recepciones en esta edad, solo adelante, en esta etapa, no en esta edad, perdón, solo adelante te están queriendo educar la FIC, que por ahora no tienen que estar trabajando y recepcionando de forma hacia atrás. Y después todas las superficies de recepción, te aconseja que trabajes en superficies blandas, en superficies más duras, en diferentes partes del cuerpo, es decir, caer de espalda, caer parado, caer arrodillado y puntualmente trabajar lo que es el mortero. O sea, nosotros queremos iniciar con salto, listo, carrera de aproximación, a trabajar. Segundo que hay que trabajar, ataque al obstáculo, perfecto. Tercero, ataque al trampolín, ok. Recepciones, variantes de recepciones y recién ahí iniciar con lo que es el mortero en sí. Bueno, vamos a ver este video. Este es un video que saqué de la página de Gimneo. Vieron que Gimneo tiene muy buenas, te explica muy bien las técnicas y demás. Es simplemente para mostrar un poco la técnica, dónde tiene que estar la cadera, la alineación del cuerpo, qué es lo que tenemos que ver nosotros. Digo, siempre que nosotros vayamos a enseñar una técnica, tenemos que tener claro los puntos claves de esa técnica, ¿no? Bien, acá tenemos ya trabajo específico de la posición del cuerpo, trabajo específico de cómo fortaleces los segmentos corporales para lograr esa línea. Acá hay un metodológico al costado. Ese ejercicio anterior con los brazos atrás para comprender que los hombros van hacia atrás. Y acá tenemos ya un inicio de lo que es la técnica de carrera. Iniciamos, esto es un resumen que armé, ¿no? Pero iniciamos con el uso de brazos, diferentes velocidades con el uso de brazos, usando solo brazos, acá usando solo piernas, todavía sin coordinar ambos, recién ahora incorporamos. Talón a la cola y rodilla al pecho. Fíjense que esto es un trabajo que si tenemos un equipo en formación, las paramos una al lado de la otra en cualquier hueco que tenemos y hasta no coordinar eso no pasamos a esto en las primeras clases. Entonces, tengamos o no espacio, es algo que se puede trabajar porque requiere de trabajo estático también.
Bien. Esto ya es la preparación del cuerpo para cuando tengan que estar rebotando en el trampolín. Les ponen un cubo para que ellas inhabiliten los brazos y que salten solo con piernas, manteniendo la alineación corporal constante. Acá iniciamos ya con el trabajo previo de ataque al trampolín. Es un pequeño educativo de coordinación y posiciones importantes. Vuelta de brazos, reboto, vuelvo hacia atrás con el pecho bien cerrado. Ahí solo el gesto técnico. Acá indirectamente ya empiezan a trabajar las recepciones. Fíjense que vamos por orden, lo que proponía FIC. Por un lado la técnica de carrera, por otro lado el ataque al trampolín. Ahora iniciamos con la llegada al caballete. Esta es la preparación del cuerpo para que entiendan los rechazos de a poco. Las posturas corporales es importante en que podamos insistir muy bien en cómo debe estar el cuerpo para que esté bien preparado. Los codos es importante que se mantengan extendidos y en toda la parte educativa la trabajemos con exigencia en esa extensión para que nos acostumbren a tener contacto con el suelo o el trampolín y que se aflojen, que doblen. Todo es preparación del cuerpo, son ejercicios muy sencillos. Ven ahí ya trasladando un poquito más lo que pasaría cuando ellas llegan al caballete o al colchón en el que van a trabajar. Bien, prerequisito siempre vertical, vertical larga. Yo considero también que en la etapa formativa, fíjense que el cubo ese que está ahí azul, es importante ponerles buenas referencias a ellas para que trabajen más con referencias que midiendo una carrera, que midiendo dónde poner el pie, dónde las manos. Acá van los pies, acá van las manos y que ellas actúen directamente. Este es otro ejercicio orientativo. Y de esto habla las técnicas de protección, la FIG, que era el punto 1 de trabajar en colchones blandos, en una tamblinera en lugar de una corredera tan dura. Si no tenemos la posibilidad de correr en algo más blando, quizás poner colchonetas sobre el piso para que no corran en piso o en esas placas de goma eva que son tan duras también. Entonces, bien, cuando hablamos de salto en etapa de formación, en lo que hay que hacer hincapié es en este trabajo. Fíjense, recién lo que vimos, con eso tenemos, diría, 9 meses de trabajo. Porque por un lado es iniciar con la técnica de carrera y eso lleva dedicación y tiempo, ¿sí? Mientras que
uno inicia con la técnica de carrera porque es la iniciación al trabajo del aparato propiamente dicho, lo que tenemos que hacer es, en simultáneo, ir de a poco agregando esto que es el ataque al obstáculo, el ataque al trampolín, el ataque al apoyo, o sea, las diferentes posturas, pero con esto tenemos una gran cantidad de tiempo de trabajo que nos va a llevar hasta ponerla en una corredera, que corra, que pique en el trampolín y haga un mortero. Por otro lado, todo lo que es superficies blandas, ese colchón en el que caían, que hacían primero salto en extensión y después una vertical a cara acostadas, si pueden correr en una tamblinera o si pueden correr en un airfloor para iniciar, como para darles a ellas la mayor cantidad de herramientas y facilitadores para que empiecen a adquirir la buena técnica, ¿no? Una cosa es la técnica y otra cosa es que logren el ejercicio. Para lograr el ejercicio necesitan de una buena técnica que aprendan. Entonces, acá tenemos un montón de trabajo. Algunos me dirán, ese gimnasio es de Estados Unidos. Sí, pero creo que lo que vimos ahí, todo lo podemos reemplazar y todo lo podemos hacer hasta en un cuadrado de 3x3 en la que la gimnasta haga una posición de vertical, en el que la gimnasta haga un rechazo en el suelo con una colchoneta para apretar el pecho y extender los codos, etc. ¿Alguna consulta? Bien. Pasamos a suelo. Suelo tiene en esta etapa como una cantidad más de ejercicios que la FIC te dice tenés que trabajar sí o sí, empezando por la parte de roles, ¿no? Que es prioridad en esta etapa en una correcta técnica y ejecución. O sea, te dice, cuando inician las gimnastas, tenés que enseñar el rol adelante y el rol atrás, perfectos. Después, hablando de vertical, te dice, tenés que estar iniciando la buena técnica y la buena postura. No te exige que la tengas lograda ya sí o sí, pero sí que tengas el camino a la buena técnica y buena postura, al igual que el Justed, ¿sí? Si la gimnasta, todo fíjense que tiene relación. Primero inician con los rolidos, que tiene una parte de apoyo, ¿sí? De manos, que después la vamos a pedir en lo que es la vertical. Una vez que ellas están en vertical, ya sabe hacer rol atrás, se empezó a sostener en una vertical, pasamos al Juste. El Juste nos empieza a dar esa noción de lo que es empujar el suelo, ¿sí? Y mantenerse en una etapa de rechazo hacia el suelo. No rechazo, hablo de repulsión, sino de rechazo empujando con los hombros, manteniendo una alineación corporal, que ese bloque corporal que se necesita en ese ajuste, imagínense que vamos a iniciar con media luna y rondón, donde sí va a haber un momento de explosión y de contacto con el suelo, con rechazo, en el que el cuerpo tiene que estar preparado. Entonces, el sentido total de la FIG es primero que apoye, después que se sostenga, después que empuje bien en un ajuste y después iniciar con una media luna o un rondón. Si la gimnasta está bien haciendo un ajuste, va a empezar a encaminar un buen trabajo técnico en un rondó, obviamente teniendo bien media luna también. Pasamos supleza adelante y atrás, mortero con separación de piernas, con piernas juntas y lo que yo llamo flick-flack adelante, el flick-flack atrás, mortal adelante y mortal atrás agrupados. Inicio y camino hacia la correcta ejecución. Acá vamos con un videito de suelo, esperen que tengo que presentar otra pantalla. Bien. Fíjense cómo empezamos a trabajar para facilitarles a ellas el entender cómo su cuerpo tiene que trabajar, ¿no? Al principio, obviamente, cuando inicié con estas gimnastas que eran muy pequeñas, eran un flan, o sea, esto lo hacían con los brazos, el pecho no estaba bien, después se fueron acomodando. Lo que nosotros hacemos al cuidarlas es darles esa orientación de lo que tiene que suceder con su cuerpo, ¿no? La empujás, va y vuelve y se tiene que mantener bien en bloque, tanto para los roles como para un ajuste.
Después hacemos lo mismo y la llevamos a vertical. Fíjense que es la misma manipulación y lo que vemos es ya el empuje correcto y una buena postura. Fíjense que ella, cuando ya las manos están llegando al piso para cambiarlo a vertical, su cuerpo se mantiene en una excelente postura, o sea, se mantiene empujándolo. Entonces, esto obviamente con ayuda mía, ¿no? Si esto lo vamos logrando a medida que las gimnastas lo pueden hacer solas, van a estar preparadas para hacer un rondó, van a estar más preparadas para hacer un flick flag y tener contacto con el piso y rechazar, sí. Yo a propósito la hago llegar cerrada y luego la coloco en la vertical. Bien. Esta parte de rol es un rol aplegado, el otro rol a postura, hacer hincapié en el uso de las manos. Miren acá, la cabeza siempre alineada entre los brazos. Siempre alineada entre los brazos, en todo momento. Una de las cosas que hablamos mucho la semana pasada. Acá ya vamos preparando un poquito más lo que se va a venir más adelante, que no dejan de ser roles. Rol atrás, a cambiar las manos con un pequeño saltito y rechazo en el apoyo. Una vez más. Bien. Ajuste a vertical con referencia. Acá, fíjense que yo no estoy cuidando. Y la parte de la vela no se sostiene tanto, miren. ¿Ven cómo ahí ya tiene la panza afuera? Miren. Creo que sostiene velita ahí. Hasta ahí sostiene la vela. Y con codos un poco doblados. Acá ya abre, ¿no? Esto no significa que la gimnasta no esté lista para hacerlo, pero significa que todavía no tiene la contundencia corporal para lograr un básico que la FIC te dice, después del rol viene el ajuste, tenés que hacerlo, bien hecho, ¿sí? Ajuste con cambio de manos. Bueno, bien, por un lado, ir comentando, ¿no? Yo voy hablando, quiero compartir absolutamente toda la información, por eso voy hablando tanto, pero por un lado lo que es esto que la FIC te dice que tenés que trabajar, que lo tenés que hacer a la perfección, o sea, buscar la correcta técnica para que la gimnasta sepa hacer todo lo que viene después. Y siempre digo lo mismo, el camino más largo termina siendo el camino más corto. O sea, el camino que vos pensás que no llega más porque vos vas paso a paso haciendo todo lo que te van diciendo, parece que no llega más. Pero en el momento que lo tiene eso y se le abrió el camino para poder hacer todo lo que venga más adelante. O sea, es una cuestión también de inteligencias y de paciencia, de saber esperar y entender lo que se viene más adelante. No ver solamente lo que tenemos hoy, sino proyectar un poquito más. Bien, alineación en media vertical. Fíjense la cabeza siempre entre los brazos. Mantener la postura redonda. Parece una pavada, pero realmente hacerlo en postura y con una buena línea lleva su tiempo de trabajo. En etapa formativa es lo que tenemos que buscar. Ahí. No sé si se escucha mucho ruido, se escucha mucho porque no sé si hay un partido o algo, están gritando gol, los perros ladran, perdón, pero no puedo callar a los perros. Bien, vamos con acá. Arco atrás, a ver. Les voy a mostrar algunos de estos. Bien, cuando habla de supleza adelante y atrás, en Cami, correcta, ¿qué? ¿qué tiempo nos puede llevar
enseñar y que quede logrado un juste? Un juste te puede tardar un año entero de trabajo. Obviamente, en paralelo, inicias con trabajos de media luna, de rondó, de flick-flack, pero tiene que estar encauzado, ¿entendés? Un año entero de trabajo te puede llevar un juste, pues necesita coordinación, una fuerza específica y una técnica importante para empujar el suelo y llegar a la vertical. De hecho, ese video de esa nena que te mostré, viste que mostré que dobló los codos, la que hizo contra la columna, llevaba ¿cuánto? 4 años entrenando, ya 5 años entrenando, y todavía tenía errores técnicos propios de la edad que en ese momento tenía 12 años. Edad, 12 años. Claro, en ese momento tenía 12 años, entonces obviamente lo empezó a los 8 años a trabajar, pero con 12 todavía hay cuestiones físicas que no se desarrollaron que hacen que algunas cosas no estén técnicamente perfectas. Bueno, otra cosa que como quiero transmitir no es que hasta que el juste no esté perfecto no paso a un rondó, no, es tener la capacidad y el ojo clínico de saber que está encaminado el juste, que no es que yo no hago juste pero empiezo el rondó porque no es importante, no, que es importante. Y trabajarlo en simultáneo también, y dependiendo obviamente la cantidad de días que entrenen, las horas, cuánta preparación física tienen, entonces es uno tener también esa percepción de si está listo para más o no, si empezar con un rondo me va a perjudicar o va a estar acompañado de una buena base de juste, ¿no? Bueno, cuando hablamos de supleza atrás, importante, fíjense, una gimnasta tiene una banda acá entre la cabeza y los brazos porque normalmente tiraba la cabeza hacia atrás y no usaba tanto los brazos. La otra gimnasta lo logra de manera correcta, así que no necesita más. Y voy y vuelvo. Eso sería el primer inicio correcto a buscar trabajar en lo que son los suples. Por otro lado, a mí me gusta, como les decía antes, ponerles la referencia. Acá tienen la columna de referencia. Entonces, la axila tiene que estar pegada a la columna. Las muñecas pegadas también a la columna. Y después este trabajito de sostener, y yo ahí les marco, no sé si se ve, casi que está en relevé, el pie de abajo, que es el pie que empuja para terminar de patear. Entonces acá, antes de empezar con suples y que doblen las piernas y que pasen para atrás sin tener noción de nada, este básico solamente le está pidiendo que levante la pierna en una buena alineación y baje. A esto se refiere la FIT con empezar a encauzar los ejercicios con correcta ejecución. Acá un poquito más difícil, subiendo y bajando sin hacer relevé. Arco atrás por niveles. Ese nivel 1, ahora nivel 2. Un poquito más abajo debería ir ahora. Entonces de esta manera estamos exigiendo específicamente en la técnica y en el sostén, manteniendo la cabeza de una forma. Fíjense, este se los pongo como error. Fíjense cómo ella tira la cabeza atrás y mantiene siempre la pierna apoyada. Entonces, ¿tiene algún tipo de sentido que esta gimnasta ya empiece con suples y más pasarlo a la viga? No, le falta un tiempo de un trabajo concreto que le ayude a entender que su cabeza no tiene que ir precipitada y que sus piernas tienen que trabajar. Miren cómo dobla la rodilla ahí. Bien, ahí hasta llegar a la vertical y bajar. Fíjense el error, esta es la misma gimnasta que tenía el error antes, que tiraba la cabeza. Entonces, esto solucionado con una banda para que tenga esa sensación de estar así comprimida y no se le escape la cabeza hacia atrás. Entonces va hacia atrás y queda en balanza.
Lo único malo de la banda es que en este momento ella tendría que estar mirándose las manos y la banda no se lo permite. Es un error técnico. Pero entre tener el error de bajar así y después, cuando lo sepa hacer, decirle, mírate las manos, mi metodología de trabajo es priorizar que el otro gesto técnico esté mejor. Bien, para empezar a preparar las recepciones, balanza, me empujo y empiezo a trabajar bien alineada la recepción. Fíjense, todo esto sin iniciar todavía con ni supleza atrás ni supleza hacia adelante. Era el mismo video. Estas pataditas y empuje. Fíjense, cada vez que despega el cubo celeste, el empeine tiene que estar bien extendido para corroborar de que realmente esté empujando el suelo. Y acá tengo que ver la misma acción, que despega, ahí carajo, ahí va. Despega extendiendo este empeine, empujándose hasta con el dedo más pequeño y luego la recepción que trabajamos. Recién cuando nosotros vemos que todo este trabajo, yo siempre hago lo mismo, soy de elegir estos 3, 4 ejercicios, trabajarlos, perseguirlos, conseguirlos, mejorarlos y no hacer 10 ejercicios metodológicos del suplés cada vez que voy al suplés. Prefiero elegir 4 o 3, ser fiel a esos 4 ejercicios, darle con todo, mejorarlo, porque siento que es la forma que más rápido me da como el resultado final de poder lograrlo. Recién ahí iniciamos con la técnica completa. Bien, se los mostré con esta nena porque, bueno, esta nena en este video tenía 12 años, años atrás, cuando llegó con 9 años, parecía imposible que haga un suplés atrás de la forma que hoy les estoy mostrando este video, porque tenía mala alineación de la cabeza, porque su arco no estaba trabajado, porque su apoyo era completamente chueco, no tenía las nociones de los empujes. Entonces le dije, cuando quise grabar este video, le dije, Mía, vamos a hacer el circuito del suplés atrás. Uy, me lo reacuerdo, me dijo. O sea, y eran estos poquitos ejercicios y al tiempito que ella mejoró su línea de trabajo, obviamente, con la entrada en calor y demás, y que perseguimos esto, lo tuvo. Cuando lo tuvo, se subió a la viga y lo hizo, porque ya está, técnicamente estaba listo para hacerlo en la superficie baja, mediana o alta. El problema que tenemos cuando queremos ya pasarlo o ponerlo en una serie de competencia o ponerlo en una viga y todavía la técnica no está bien, entonces eso nos lleva a más errores técnicos porque cuando el gimnasta tiene miedo porque algo no está para hacer, empieza a deformar un poco más la técnica por el miedo y nos lleva a tener más lejos el objetivo final. Bueno, nada más importante. Vamos ahora con un poquito de rondó. Ejercicios que me parecen importantes en la enseñanza del rondó. Vertical patito con cuarto de giro. Cuando está ahí en cuarto de giro, lo ideal es que apoyen las manos, igual que en el rondó, una cerrada y la otra mirando hacia el frente. Corregimos ahí en ese momento que tenemos a la gimnasta la cadera, la cabeza, que se esté mirando las manos. Media luna relevé con bandita en las piernas. La bandita lo que hace es acelerarte el pasaje de las piernas, entonces empiezan a entender que las piernas se tienen que mover más rápido que en una media luna, porque estamos preparando el rondó. Clave para la alineación, ¿sí? La cadera abierta, lejos del piso, la cabeza donde tiene que estar. Aguja con apoyo de manos como en el rondó. Es un educativo que empieza
así, como se dice, en posición arrodillada, para generar mayor explosión en el momento que ella se levanta y empuja, ¿sí? Y la aguja es algo gráfico de lo que es el pateo de la primera pierna para el rondó. Por eso, bien desde estático, lo hacemos. Bien, media luna, juntar con algún elemento. Las manos, fíjense cómo deberían ir en el rondó. Acá lo que tenemos que buscar es que su pecho no esté así recto, que está ahuecado, y camino hacia atrás. Bien, la niña que sacaba la cabeza en el suplés también usa bandita para el rondó. Entonces, acá tenemos una línea marcadita celeste, no sé si se ve en el piso, un cubo para apoyar la rodilla, para bajar y patear, y 2 cubos como referencia del apoyo de manos. Entonces ahí, y media luna. ¿Sí? Vuelvo a repetir, lo malo de la banda es que en el momento de apoyo tiene la cabeza adentro, y acá debería estar la cabeza neutral mirándose las manos, ¿no? Y como les decía antes, estos cubos sirven de referencia para que tengan donde poner las manos y trabajen. Bueno, y una media luna en altura. Iniciando con trabajo de salticados. Bien, salto largo por adelante de un cubo. Fíjense cuánto tiempo mantiene las piernas juntas y cómo se nota la extensión corporal completa. Cuando cae, recién ahí se para y prepara la posición de lo que es el principio del rondó o de la media luna. Salticados continuados, de a poquito ir coordinándolo. Bien, salticado media luna con una referencia. Empieza con piernas juntas, pasa por encima del cubo, ¿sí? Acá ya no mantiene la misma extensión que la otra gimnasta. Apoya una, la otra por delante. En esta posición siempre les hago hacer una pausa para que se miren si el pie de adelante está derecho o chueco, para corregir los brazos si están abiertos y demás. Y apoyo por encima por dentro, perdón, de los cubos. Acá vemos lo mismo, desde otro ángulo para que se vea mejor. Bien, iniciamos ya con la parte ahora de lo que es el rechazo y la corbeta, ¿no? Las podemos ayudar en una de las estaciones. Yo, cuando son pequeñas, les pongo así, ¿vieron? Algo más alto que una tabla de pique, porque es un poquito más sencillo para ellas entender esa acción de estar en el aire. Si están tan cerquita del piso, como que carpan, bajan los pies y ya llegaron al piso, y por ahí no se cumple esta fase de vuelo y rechazo. Ay, ¿qué toqué? Entonces, posición abierta, la cuidamos. Fíjense acá, la posición tratamos de que sea redonda y siga empujando hacia atrás. Vamos a ver ahora qué hace sola. Bueno, vemos que genera buen rechazo. El típico que todos conocen, rondó caer de panza. Siempre poner alguna referencia o algo en las manos para que las gimnastas trabajen alineadas. En a caer de rodillas, siempre hay que ver que la cadera se mantenga abierta y que la espalda trabaje redondeada.
Bien, importante rondó empezando en una superficie más alta, porque les va a dar esta referencia, miren. ¿Ven este mini tiempo que ella está en el aire? A ver si puedo volver atrás. Ahí. Ay, me fue mucho. Fíjense que sale tarde el colchón, pero ese mini tiempo que está en el aire lo puede optimizar para redondear y mantener la posición lo más redonda y menos carpada posible, que es uno de los errores más comunes, que bajen las piernas, carpen y no empujen y redondeen. Este es bastante complejo. La posición de inicio siempre con la cadera bien empujando. Fíjense cómo el ombligo empuja en esta dirección. Y rondó cuidado también para nosotros acompañar y que ellas entiendan qué tiene que suceder en ese momento de rechazo. No tiene que suceder bien como yo le agarro la cadera y se la levanto un poco para que entienda que tiene que tener ese vuelo y fíjense, mantiene el cuerpo lo más en bloque posible. Un poquito de preparación, como coordinación, corbetas a bloquear. Rechazo escapular en media vertical. Otra forma de inicios del rechazo para que lo vayan entendiendo de manera auxiliar. Por ahí un día de trabajo uno dice, bueno, hago 4 ejercicios de rechazo y yo cuido las corbetas. Entonces podés monitorear y ver que las demás están en estos ejercicios de rechazo mientras vos cuidas las corbetas. Acá hay un tercer ejercicio para rechazar, con la cadera apoyada y abierta. Siempre importante cómo lo hagan, ¿no? El ejercicio puede ser lo más básico del mundo, pero que lo hagan en la técnica que tiene que hacer. Acá, cabeza apretada, la espalda, fíjense la curvatura redonda, la cadera está activa trabajando y los codos en extensión. Vieron que la parte del rechazo en el rondó suele ser algo que les cuesta mucho de entender y cómo. Bueno, entonces, de manera auxiliar ir potenciándolo. Acá importante esto, que el cuerpo se mantenga como un bloque total, como un ladrillo, y solamente rechace. Fíjense, está arriba, ay, no lo puedo frenar, bueno, no importa, pero se entiende. Está arriba, está en el piso y siempre bloqueada. No le dejo flexionar cadera, no le dejo doblar codos. Vertical patito, obviamente que es un básico que tiene que saber hacer. Y con eso cerramos rondó. ¿Alguna consulta de rondó? ¿Pasamos a Flick o quieren que continúe con la clase, con el tema que sigue, que es desarrollo de las capacidades físicas? Si quieren, muestro algunos videos de Flick y si no, seguimos adelante, como ustedes prefieran. Por mí, seguí con Flip. Para mí también. Dale, joya. Háganme alguna pregunta. Pregúntenme algo, dale. Sí, Cami, yo te quería preguntar, ¡Vamos! Que surja alguna duda, sí. ¿cómo trabajás la flexión de la rodilla? Que en un momento mencionaste cuando estaban haciendo el suplés, que marcaste a una de las chicas que hizo el video Sí. y que dijiste que ahí flexionaba la rodilla. Esta. ¿Cómo trabajas para que no la flexione? Espera. Era esta, creo, ¿no? Que dobla ahí esa rodilla. ¿Ves esta? Sí, una de ellas era. Sí. Primero creo que lo importante es darles estos pequeños ejercicios que les dan nociones, ¿no? Como ella ahí me decía, ay, sí, me doy cuenta que doblo ahí la rodilla. O sea, como que se me afloja cuando, me dice, no es que la doblo, se me afloja cuando voy atrás. Bueno, ahí el primer paso es que ellas lo sientan, que se den cuenta que hay una pierna doblada. El segundo paso es que no hagan el ejercicio completo,
sino que haga esa parte que está doblando. O sea, si ella dobla acá, que haga simplemente esta parte, a tocar la columna atrás y grabala o que ella se vea, que ella se grabe y se vea, porque ahí es donde más lo va a detectar y se va a poner compacta a poder hacerlo. Después tiene que ver mucho con la flexibilidad que acompañe el trabajo, porque lógicamente si ella tiene poca flexibilidad de la parte posterior, o sea, del isquiotibial, del gemelo, del glúteo, es probable que todo tienda a doblarse un poco. Entonces, es un poco de todo, es la noción y el trabajo que ella pueda obtener de flexibilidad, que muchas veces lo tienen y doblan igual. Yo tenía una gimnasta que era reflexible de rítmica y doblaba las piernas, pero con el pedacito de Batman, el pedacito de ir atrás y levantar la pierna, como que ellas van asociando. Es la forma. Y, como siempre digo, machacar, machacar, machacar en la perfección. Eso. Gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Yo siempre digo que en la preparación física también hay que hacer hincapié en que estiren las rodillas y todas esas cosas, porque si no después también las doblan en los ejercicios. Sí, tal cual. La preparación física es o sea, el trabajo es muchas veces el reflejo de la preparación física. Cuando hacen una bisagra en el espaldar y doblan las piernas, eso es un kip en la paralela con piernas dobladas. O sea, no hay mucha ciencia. Y uno no puede decir estirar las piernas en el kip, porque en el kip la nena está haciendo una extensión, un plegado, una tracción imposible que registre. En una bisagra está colgada moviendo piernas. Ahí es donde lo tiene que registrar, ¿no? Se trata de eso. Así que sí, muy, muy atenta, Josefina. Estás muy, muy atenta, muy metida. Bien. Bueno, pasamos un poquito al flick-flack. ¿Cómo iniciamos con el camino a la técnica de flick? Bien, la coordinación de lo que es el empuje para salir del piso, fíjense los empeines, cómo terminan de empujar, la extensión de la cadera y lanzamiento de brazos hacia atrás. Paso 1, tenemos que ver eso alineado. Ay, qué chiquita que era, por Dios. Bien, fíjense, esto es simplemente una referencia de que cabeza y brazos se mueven en conjunto para que no hagan cabeza hacia atrás. Y cuando toca la columna, que los codos se mantengan extendidos, las piernas se mantengan juntas. Bien, un ejercicio que parece fácil, pero es muy difícil. Bien, salto a bloquear. Fíjense, cabeza bien adentro para que no lancen la cabeza hacia atrás. Obligatorio en este ejercicio. Tocar la columna y quedarse completamente en bloque. Esta es la educación de que, primero, me tengo que lanzar hacia atrás sin mirar primero. Y segundo, que cuando tomo contacto con cualquier elemento que sea, mi cuerpo tiene que ser un bloque total. Entonces, súper educativo. Y al principio, o depende qué gimnastas, de gimnastas que de una lo hacen bien, cuando tocan el colchón o la pared que uno tiene con colchoneta, se aflojan todas como un flan. Entonces, es un ejercicio muy educativo, es muy bueno. Yo hoy lo sigo haciendo para salto, ese ejercicio. Bien, salto atrás. A ver, no todos tenemos la posibilidad de cuidar, ¿no? Yo con camadas de gimnastas lo he hecho esto y con camadas de gimnastas no, porque tenía tantas que no me podía detener a cuidar uno. Pero si existe la posibilidad, salto hacia atrás y después apoyo. ¿Por qué la freno en esa posición? Porque quiero que entienda que el flick-flack lo tiene que despegar, alejarse y después apoyar las manos en el suelo. Que no es, tengo los pies en el piso y ya lanzo mi cuerpo hacia atrás. Bien, flick-flack a panza, yo normalmente lo que suelo hacer es dividir la primera parte de la segunda parte. Entonces, acá trabajo la primera parte, que es salir lejos y usar los brazos con la cabeza. Entonces, bueno, caí de panza, no le pongo mucha dificultad en lo que es
la caída, para que esté enfocada solamente en lo que quiero, que es la primera parte. Bien, acá también. La cuidamos, empuja, fíjense, cabeza entre los brazos. Una vez que llega al suelo, un poquito se afloja el cuerpo, pero dentro de todo, por la edad que tenía en ese momento, está encaminado. Y con mi mano lo que hago es obligarla a salir con el cuerpo apretado. Fíjense que la tengo agarrada de la zona abdominal y dorsal. Entonces, de esa forma la puedo llevar. Mismo proceso que con el rondó, a rodillas. Importante en estos de rodillas, esto que una vez que empuja, fíjense, empuja, miren la cadera, en open, completamente abierta. Sigue abierta, ¿sí? Espalda redonda, cadera abierta. Sigue abierta y cae con la cadera completamente abierta. Importante en este ejercicio trabajar la extensión de la cadera. Después viene el flip-flap a caer parada. Que acá tenemos que ver lo mismo que sucedió a caer arrodilladas respecto a la cadera, pero paradas, ¿ven? Si yo freno es la misma imagen que en el ejercicio anterior, pero cae parada. Bueno, vamos con la unión ahora. Media luna y ataque de brazos. Este es como más por referencia, ¿no? Media luna y lanzo brazos. Esto lo podemos ir generando cada vez con mayor explosión, mayor velocidad. Bien, para simplificarle lo que es una alineación de una media luna con un empuje, con el pasaje de piernas y que falte algún trabajo técnico previo, lo que hago es, de un rol que ya domina, empezar a conectar estas habilidades que empecé a trabajar. Entonces, le quito la parte difícil que es hacer un rondó a una media luna y desde un elemento previo, porque después ya va a ser un elemento previo, busco que se impulse y vaya hacia atrás. Bien, básicamente, ahí está. Sería este el camino. A ver, tengo de mortales también, ¿eh? Básicamente sería este el camino de lo que es ir trabajando el flip-flap. Por un lado, la primera parte, lo que es el salto hacia atrás, por otro lado, el ataque, el rechazo, y después cómo lo voy uniendo. En principio, de un rol, de dos roles, y el mismo proceso. Rol, flica panza, media luna, flica panza, después rondó, flaca panza, flaca rodillas, ir encaminándolo. Bueno, vamos con lo último, les quiero mostrar esto porque seguramente a alguien le interese. Vamos con el trabajo de mortales. Bien, acá lo están haciendo en un track, pero esto se puede hacer en un pequeño mini tramp o pequeño airfloor de a uno en lugar de 3 seguidos. Es un ejercicio que favorece lo que es la rotación. La FIC propone en la etapa de formación los mortales agrupados, así que la posición agrupada tengo que trabajarla. Acá le falta posición redonda, fíjense, lo que está correcto son la punta de pies, las rodillas juntas, hay que corregir esta acción de espalda redondita. Bien, rebotes agrupados avanzando. Y acá vamos ya con un trabajo que después lo vamos a ver que también nos direcciona para salto. Bien, vamos educando lo que es el pique, sin correr, con un paso o dos pasos previos, una referencia para que entienda que el salto es largo antes de picar. Lo mismo con salto agrupado.
Bien, obviamente en un principio las nenas no van a estar 100% ubicadas, pero lo importante es hacerlas caer siempre de espalda cuando inician para que no tengan ningún tipo de mala caída sobre las piernas o que la cabeza les quede atrás y una rodilla se hiperextienda. Entonces, hasta que no estén del todo ubicadas, un buen trabajo y como trabajo de protección es caer acostada. Acá fíjense que la espalda la tiene un poquito más redonda, diferente a lo que hacían los saltos en extensión, y cae. Yo, cuando eran pequeñas, siempre decía, hagan lo que hagan, apretadas. Pueden volarse en el aire para cualquier lado, pero manténganse con las piernas juntas, con la espalda redonda, porque eso, primero que es algo que las va a salvar, segundo que es noción para ellas saber qué es lo que están haciendo. Acá desde una altura. Desde Cami, parada. Perdón, ¿qué? te quiero hacer una pregunta. ¿Este mortal cuando caen de espaldas abiertas también les ayuda a entender el tiempo de abrirse para después caer paradas o no? Sí. Sí, porque vos pensás que acá lo están haciendo desde estático, desde un paso o desde un cubo. Entonces, cuando ellas ya vos te das cuenta que saben que están abriendo a caer acostada porque quieren caer acostadas y no porque no les entra, les pedís que caigan sentadas. Entonces, su espalda va a caer más hacia adelante. Cuando ves que ya caen sentadas, ahí empezás a pedirles que caigan más paraditas, siempre con colchones blandos, ¿no? Está bien. Perdón, acá. Esto es importantísimo, que lo sepan hacer del lugar. Yo siempre digo, la gimnasta que sabe hacer un ejercicio del lugar sin correr es la gimnasta que hace la técnica. Bien, desde paradas con ayuda, antes de iniciar con la recepción solitas. Era el mismo. Bien, desde altura caer parada. Por ejemplo, la forma en la que cayó, si ella lo hace corriendo, es un poco peligroso, porque miren cómo está su cabeza atrás y su cuerpo abierto. Si ella lo llega a hacer corriendo y no tiene un colchón así, se torna peligrosa la recepción. Acá recién ahora empezamos a incorporar, o sea, fíjense cuánto trabajo previo tenemos que asegurarnos que esté ok para iniciar con esto. Y esto quizás nos lleva 8 semanas de trabajo, no mucho más, haciendo una preparación física específica en conjunto de todo lo que es abdominales bolitas, rotaciones hacia adelante en bolita, velas en posiciones para adelante y para atrás, después lo que es los rebotes, la coordinación, más un trabajo técnico, puede llevarte 8 semanas de trabajo quizás, encaminarlo al trabajo. Bien, pequeños pasos, referencia para que no lo pisen, pico y caigo a espalda. Bueno, y desde carrera a caer parada. Vamos ahora con las rotaciones hacia atrás. Bien, importante ya en lo que es hacia atrás, fíjense esta posición, ¿no? Puntas extendidas, cadera activa, que no es lo mismo que la cadera esté sentada, ¿sí? El abdomen también lo tenemos que ver que esté activo. Y acá la gimnasta lo que hace es tomarse de la parte de las tibias, que es como yo les doy la indicación que a mí me gustan los mortales tomándose por delante de las tibias porque favorece lo que es la rotación cerrada. También existe que se agarren de la zona isquiotibial. No considero que esté mal, creo que eso también es una de las técnicas. Lo aclaro porque no es esto así, se hace así, listo. No, es la forma que yo elijo y se los exijo a ellas, que a mí me gusta que se tomen
por delante. Ahí rebotando. Parece pavo, pero cuando no tenés la rotación trabajada, te caes de medio como de escápulas, te quedas sin rotación hacia atrás. Bien, los primeros inicios. Salto a vela. ¿Sí? Importante y clave para mí en este momento, fíjense, la cadera activa, que la cadera no esté caída, que esté activa, porque la cadera es la que va a determinar mucha fase de rotación o no. Vela y paso a rol. Acá les quiero mostrar lo de la cadera, miren. Cadera activa, activa y sigue activa cuando termina en el final. En posición agrupada. Hasta que la cadera suba. Posición agrupada desde la velita. Importante esto que ven la cadera, fíjense, está activa y se mantiene activa, nunca sentada. Bien, primero salida en vela, para que entiendan que se tiene que respetar esta posición. Cabeza por delante, brazos extendidos, llega vela y en ese momento recién ahí le pedimos que se agrupe. Pero me parece que... Acá... Ah, no, están en el último, perdón. Bien. Una vez que la gimnasta tiene incorporada ya la salida vela, iniciamos con los mortales. Lo normal es que un poco el pecho se deforme o la cabeza también. Lo importante es tenerlo claro nosotros para no dejar pasar esos errores para más adelante un plancha. Fíjense, acá es lo mismo. Un mortal atrás. Marca salida. A ver si lo puedo frenar. Marca la salida bien de brazos. Su cadera está activa. La diferencia es que las rodillas ya salen un tiempito antes agrupadas. Y pasa. Después incorporamos la corbeta. Cosa que ya sabemos que si viene con velocidad, sabe agruparse y pasar para atrás. Y recién después de todo un trabajo en blando, lo podemos pasar a un trabajo más duro. Bueno, en fin, hasta ahí. ¿Vamos bien? Vamos todo bien. Bueno, resumiendo, les compartí algunos, o sea, existen 1000 ejercicios, obviamente la gimnasia es infinita en técnicas y ejercicios, algunos videos de los ejercicios que elegí yo y por ahí me casé con esos ejercicios a la hora de enseñar estos elementos que después me dieron como bastante soporte para las gimnastas que hoy en día tengo, que ya tienen 16, 17 años, y pasaron por esta etapa de formación. Siempre hay que tener muy en cuenta que la base es algo que tenemos que trabajar constantemente. Hace un tiempo atrás
estas gimnastas que hoy estaban haciendo vela, tuve que volver a estos trabajos porque por generar más rotación, por falta de esfuerzo, además, empiezan a sacar cabeza o a abrir el pecho entonces siempre se tiene que volver a este trabajo de base. Y cuando vuelvo al trabajo de base, es el mismo que hacían cuando eran chiquititas. O sea, cuando hay que corregir un flick en la viga, se arma el mismo circuito que cuando eran pequeñitas que estaban corrigiendo su flip-flap o aprendiéndolo también. Entonces, por ahí de eso también hablaba al principio de la clase, de lo que es buscar tu propia metodología de trabajo, elegirla, definirla y ser fiel a vos, a qué es lo que vos querés y de qué forma lo querés hacer. Yo, bueno, hay algunos que hasta me critican, vos haces el mismo, cuando tenían 11 hacías el mismo metodológico, me dicen, digo, sí, pues yo confío que esto me corrige y me sigue ayudando, entonces lo sigo haciendo. Obviamente, se evolucionan en un montón de cosas, se agregan, pero bueno, lo que es base en América, en Hong Kong y en cualquier parte del mundo. Bueno, pasamos a la otra parte de la clase, desarrollo de las capacidades físicas generales y específicas. Las generales ya las mencionamos y dentro de lo específico tenemos la fuerza explosiva de agarre, que es específicamente la de paralelas, isométrica, los 4 tipos de flexibilidad, la coordinación general y segmentaria, resistencia muscular y agilidad. Bien, ejercicios básicos donde podemos fortalecer las siguientes habilidades: coordinación, equilibrio, fuerza, flexibilidad, agilidad, control postural, conciencia espacial y propiocepción. Un rol atrás a postura básico. Empujes más vertical roll. Estos son los ejercicios que favorecen esas habilidades. Y hasta ahora vamos viendo todos elementos sencillos, vertical roll. Un roll atrás. Acá tenemos coordinación, equilibrio, fuerza, agilidad, se suma impulso, explosividad, conciencia espacial, control postural. Fíjense, ya sumamos una habilidad más. Todo lo que es coordinación, la coordinación segmentaria general. O sea, fíjense, esto es lo que quiero marcar, ¿no? Que en lo específico de la gimnasia, haciendo este tipo de ejercicios, de este tipo de trabajos, estamos favoreciendo y fortaleciendo esas habilidades específicas de la gimnasia. Bien, acá tenemos, se suma lo que es timing, porque ya hay elementos de paralelas. Tenemos control postural, conciencia espacial, mantenemos fuerza, equilibrio, agilidad, impulso. El control postural que necesitan, la coordinación, posición abierta, posición cerrada. Los trabajos sencillos de abrir y cerrar, que son importantísimos. Balanceo ahuecada con pateo. De un plegado.
Acá es como pasan de una manera de coordinación de un plegado a una extensión, porque el momento previo, esto es un plegado. La coordinación segmentaria, la fuerza de trabajo específico. Esto ya solas o acompañadas, ¿no? Ya es algo más complejo. Pero vamos a hacer un poco el análisis del movimiento también. Y acá tenemos un mix de los 4 aparatos, ¿no? De cómo trabajarlo, todas estas habilidades que se encuentran implicadas en los 4 aparatos en un mix de estos ejercicios. Acá tenemos salto gimnástico, que está presente obviamente la flexibilidad, la explosividad, la coordinación. Tratar de sostener en una pierna. No, un video pequeño resumen, queda uno. Este es de todo de carrera. Ya podemos notar otra capacidad de velocidad en el movimiento y coordinación, ¿no? Que cuando era más pequeña en los videos anteriores que mostré. Bueno. Bien, ahora vamos con algo que es también interesante, que es el análisis de un movimiento, ¿no? Analizar un movimiento es crucial para comprender el desarrollo de estas habilidades motoras porque permite descomponerlo en sus componentes básicos y evaluar cómo se aplican en cada fase del movimiento. Comprensión detallada del movimiento. Tenemos primero la descomposición. Analizar un movimiento permite descomponerlo en fases o pasos individuales. Yo normalmente lo que hago cuando quiero enseñar un ejercicio es buscar una gimnasta referente que lo haga, me guardo el video y voy por partes viendo, a ver, en la bajada, hombro, cadera, cabeza, ¿dónde va? Ok, en el momento de desarrollo, hombro, cabeza, cadera, ¿qué pasa? Acá sube, acá baja, acá tira. Entonces voy descomponiéndolo para poder entender también en qué momento se combinan, ¿no? Estas habilidades motoras, el abrir y cerrar, la coordinación con la fuerza y demás. Bien, identificación de requisitos técnicos. Técnica específica. Cada movimiento en la gimnasia tiene requisitos técnicos específicos que deben cumplirse para realizar el movimiento correctamente y de manera segura. Analizar el movimiento ayuda a identificar estos requisitos y enfocarse en mejorar aspectos técnicos claves. Por ejemplo, yo veo que mi gimnasta en el mortal adelante cae con la espalda un poco atrás. Entonces, en el análisis del movimiento, llego a identificar que le está faltando velocidad de rotación hacia adelante, con lo cual me puedo poner a trabajar específicamente esos roles sin agarrarse, rebotando con la espalda, a ver si eso me ayuda a mejorar técnicamente ese momento técnico. Bien. Desarrollo de habilidades motoras específicas. Tenemos entrenamiento dirigido. Al analizar un movimiento se pueden identificar las habilidades motoras específicas que necesitan desarrollo. Esto permite diseñar los entrenamientos específicos para mejorar estas habilidades. O sea, vemos un déficit, lo planeamos en cómo mejorarlo y dirigimos
entrenamiento y el trabajo para que eso mejore y tenga una consecuencia positiva. Por ejemplo, si al analizar una zancada YT se detecta que el gimnasta tiene problemas con el control del aterrizaje, se puede enfocar el entrenamiento en mejorar la estabilidad y el control durante el aterrizaje. O sea, específicamente hay que trabajar esa parte. Bien, por otro lado tenemos la detección de errores. Un análisis detallado puede ayudar a identificar errores en la técnica. Ajustar estos errores antes de que se conviertan en problemas mayores es clave también para prevenir lesiones. No solo nos condiciona técnicamente a evolucionar una técnica o una mala técnica, sino que también muchas veces una mala técnica nos lleva a tener lesiones que nadie quiere tener. Bien, optimización del rendimiento. Nos ayuda, o sea, todo este análisis, el trabajo y el abarcar ese déficit que encontramos nos ayuda a optimizar el rendimiento y, por un lado, una mejora continua que es entender cómo cada habilidad contribuye al movimiento general y permite optimizar el rendimiento. La mejora en áreas específicas puede llevar al rendimiento más efectivo y eficiente. Por ejemplo, en una serie de saltos y giros, analizar cómo la fuerza de las piernas y la coordinación de los movimientos afectan la ejecución puede ayudar a hacer que los ajustes que optimicen la técnica y el impacto de los saltos. Así que, en conclusión, al analizar un movimiento, proporcionamos una comprensión detallada de cómo se aplican y se combinan las habilidades motoras, tanto generales como específicas. Bien, vamos con un ejemplo práctico, ¿no? Vamos a analizar, hoy tenemos estos cuatro, un kip, un YT, rola adelante, carrera. Empezamos por el salto YT, vamos viendo según el tiempo, que no me quiero pasar tanto, sino queda pendiente para la próxima clase el análisis de alguno que por ahí hoy no lleguemos, ¿ok? Así no nos pasamos. Bien, acá tenemos el YT. Bien, el YT es un salto en el que la gimnasta se impulsa desde una pierna, extiende ambas piernas en el aire en una posición de split o de zancada y aterriza con la pierna opuesta. O sea, si empuja con la derecha, va a aterrizar con la pierna izquierda. Bien, tenemos la primera fase es la de impulso. ¿Quiénes actúan? Las extremidades inferiores. Una pierna está en contacto con el suelo, mientras que la otra ya empezó a levantarse, a generar ese Batman que genera el YT. En esta fase, la pierna de impulso aplica fuerza hacia el suelo, que es la acción que va a provocar la respuesta opuesta, que es la reacción, que impulsa el cuerpo hacia arriba y un poquito hacia adelante. ¿Se entiende? Por ejemplo, esta gimnasta es izquierda, ven que tiene la pierna adelante izquierda. Entonces, aplica la fuerza hacia el suelo con la derecha, que es la acción, generando la reacción, que es el poder tener el tronco alineado, las piernas extendidas y completamente abiertas en el aire. Bien, la pierna de impulso se debe extender desde la rodilla y la cadera para maximizar la potencia. O sea, no trabaja solamente la rodilla, sino la cadera tiene que generar ese famoso plié de empuje para optimizar la potencia, altura, explosión. Al mismo tiempo, la pierna libre se eleva adelante de manera rápida, formando un ángulo mayor de 90 grados respecto al torso. Ese vendría a ser el ángulo de articulaciones. Por otro lado, tenemos la fuerza. La fuerza vertical en este ejercicio es crucial para lograr la altura suficiente. Los músculos implicados son el cuádriceps, los glúteos, los isquiotibiales de la pierna de impulso. Mientras que de la pierna que está adelante subiendo, los músculos implicados son los flexores de la cadera, que son los que trabajan para levantar la pierna, ¿sí? Más allá de que también necesita la tonicidad del cuádriceps, del gemelo, para tener la máxima extensión y demás. Por otro lado, tenemos la fase de vuelo. Posición de las piernas. En el punto más alto del salto, las dos piernas tienen que formar la zancada completa. Es lo que tenemos que lograr, o lo más cercana posible a los 180 grados. En esta fase es importante que la cadera
ambas caderas estén alineadas con los flexores de cadera estirándose para lograr la máxima amplitud, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos el control del torso. Siempre debe estar erguido y alineado, ¿sí? Esto requiere la activación de los músculos del core, incluidos los abdominales y los músculos estabilizadores de la columna, para evitar una inclinación excesiva hacia adelante o inclinación excesiva hacia atrás, que eso vendría a ser un error técnico. Entonces, el torso hacia arriba, activando los músculos abdominales y los estabilizadores de columna. Después tenemos involucrada la coordinación y el equilibrio. La coordinación entre el movimiento de piernas y el control del torso es esencial para que el YT se vea estético y controlado. Los brazos generalmente en posición elevada juegan un papel estabilizador. Siempre que ellas mantengan los brazos simétricos y estables, van a estabilizar mucho más el movimiento, tanto en el aire como para preparar la recepción. Y después tenemos la fase de aterrizaje. ¿Quiénes actúan? Las extremidades inferiores. La pierna que está libre durante el impulso hacia la de adelante es la primera que aterriza y es la que absorbe todo el impacto. Esto requiere una flexión controlada de rodilla y de tobillo, activando principalmente cuádriceps, gemelo y los músculos puntuales del pie. Después, la absorción del impacto. La pierna de aterrizaje tiene que amortiguar el impacto mediante una flexión progresiva de las articulaciones del tobillo, la rodilla y la cadera, en ese orden. Una correcta alineación biomecánica es clave para prevenir lesiones. Fíjense, muchas veces las nenas tienden a clavar la rodilla en este ejercicio y caen con la pierna hiperextendida, cosa que nosotros tenemos que tener muy claro y entender para no permitir que esto suceda. Yo elegí este ejercicio porque es un elemento de salto gimnástico. Podemos analizar el elemento que quieran, que la próxima clase, si quieren, podemos analizar un elemento diferente. Bien, respecto a la estabilización, casi cierro la ventana, perdón. Al aterrizar, el equilibrio es fundamental. Se activan los músculos estabilizadores como de la cadera y el core para evitar desequilibrios o caídas hacia adelante y hacia otros lados. O sea, lo que tenemos que buscar es esa recepción de arriba hacia abajo y que el cuerpo se termine de estabilizar. Acá tenemos bien gráfico. Por un lado, el control del torso, que tiene que estar un poquitito más derecho con los músculos del core activos. La posición de piernas, que está en 180 grados, justo. Y la fuerza vertical, que es la que genera que la gimnasta suba y no solo traslade, ¿sí? Tiene que dominar la vertical por la horizontal, ¿sí? Existe una fuerza horizontal en el salto porque hay un pequeño traslado, pero es más importante la vertical porque es la que va a llevar a que las piernas tengan la explosión de abrir, ¿sí? Que tengan la altura suficiente y que con esa altura también preparen lo que es la recepción y la estabilización. Bien, esto lo vamos a pasar. Así que bueno, la biomecánica del YT depende de una combinación de estas habilidades: fuerza, flexibilidad y coordinación. Todos trabajando en conjunto para crear un movimiento estéticamente agradable y biomecánicamente eficiente también. ¿Alguna pregunta con esto? Bien, continúo. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un roll adelante con un mortal adelante. ¿Cuál es la relación entre ambos? ¿Sí? Habilidades motoras en cada fase. En la preparación vamos a trabajar lo que es la flexibilidad y la coordinación. Músculos implicados en el roll adelante: cuádriceps, isquiotibial, glúteo, músculo de tronco. En el mortal adelante se suman, son los mismos y se suman el gemelo y el sóleo. Bien, cuando iniciamos movimiento, fuerza muscular y control de equilibrio. En este momento, en el inicio del movimiento, ¿qué músculos están implicados? Bueno, acá los tenemos detallados, no los voy a estar mencionando porque es mejor que lo lean y que lo analicen con el elemento que por ahí ustedes quieran y elijan.
Después tenemos el rolido en la fase, el rolido, o sea, el momento del rol, y la fase aérea que vendría a ser del mortal. Flexibilidad, coordinación, percepción espacial, va a ser las habilidades que trabajen en ese momento. ¿Cuáles son los músculos implicados en un rol adelante, en esa fase, y cuál es en el mortal adelante? Bien, desenlace del movimiento. Cuando termina el mortal adelante, siempre van a estar activos los músculos de la columna, los glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y los músculos del tronco. Son los que van a generar la recepción y la absorción del impacto completo. Mientras que en un rol adelante también se trabajan los mismos, inclusive más por ahí los abdominales generando la estabilización. Bien. Habilidades motoras implicadas en ambos, tanto en un mortal como en un rol adelante. O sea, a lo que voy es que trabajando un básico que me encamina a ese mortal adelante, ya estamos preparando el cuerpo físicamente y biomecánicamente para ese elemento que en un futuro va a ser un mortal, ¿no? En ambos movimientos, la flexibilidad en la columna vertebral y la cadera es importante. Sin embargo, en el mortal, la flexibilidad en el tronco y la capacidad para mantener una posición agrupada es un poco más crítica, porque tiene que tener esa flexibilidad y esa fuerza de compresión para que se mantenga agrupada y no quede en posición abierta, que eso lleva a un error técnico. Respecto a la fuerza muscular, tanto el rol adelante como el mortal requieren fuerza en los músculos del tronco, brazos y piernas. En el mortal se requiere una mayor potencia explosiva en las piernas para el salto. Bien, después tenemos lo que es control de equilibrio, lo tenemos detallado, la coordinación en ambos movimientos y la percepción espacial, que es lo que nos importa más en este momento, que en el mortal adelante la percepción espacial es fundamental para juzgar la rotación y la alineación del cuerpo en el aire, mientras que en el rol adelante es importante que se controle la trayectoria del rolido. Bien, ahora tengo una pequeña preguntita. Durante la fase de impulso en un YT, ¿cuál de estos aspectos es más determinante para lograr la amplitud en el aire? ¿La velocidad de los pasos previos, la fuerza de flexores de cadera y control del core, balanceo de brazo para generar altura o flexión de rodilla al momento de despegue? ¿Cuál creen ustedes que es determinante para lograr la amplitud en el aire? A La ver, fuerza de los flexores y el control del core. ¿Todos están de acuerdo? sí. Voilà. Bien. En la fase de vuelo de un mortal adelante, ¿qué error biomecánico podría reducir la altura del salto? Falta de alineación del core en el despegue, impulso excesivo de brazos hacia atrás, extensión temprana de piernas antes de completar la rotación o todas las anteriores. Todas. Todas. Súper. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo quiero ir cerrando el día de hoy porque me parece que es mucha información. Nos quedarían dos cosas que quizás lo podemos iniciar la semana que viene para no... Siento que hablé mucho, muy rápido, con mucha información porque sabía que era mucho, entonces me aceleré. Pero si tienen alguna duda o algo que quieran compartir ahora al final de la clase... Bueno, les paso así por arriba para que vean lo que vemos la próxima clase respecto a esto. Vamos a hacer el análisis biomecánico del KIP, las fases que tiene, la fase de recuperación, qué habilidades están implicadas. Esto lo paso rápido para que no vean ya las respuestas. Ahí está. Y lo que vamos a estar trabajando en la próxima clase, cuáles son los inicios de adaptación en cada aparato y qué figuras corporales son básicas en la gimnasia. La clase que viene iniciaríamos con esta temática, vamos a iniciar con los últimos dos análisis de movimiento que nos faltan. Mi pregunta es, ¿alguien tiene algún elemento que diga, me gustaría que veamos la próxima clase el análisis biomecánico de este ejercicio? A ver si se les ocurre que en común, que a todos les sirva, y si quieren podemos buscarlo.
¿El rondó puede ser o no? Bueno, sí. Es más, creo que lo tengo armado, el del rondó, así que bien, es difícil el rondó, así Porque que a mí es uno de los que más me cuesta enseñar, igual que la medialuna previa antes también. ok. Bueno, vamos con el análisis del rondó para ver qué músculos hay que fortalecer para tener un buen rondó, qué fases son las más importantes y qué es lo que hay que mirar básicamente. Yo lo que quiero transmitir es más que nada cómo ordenarnos, ¿no? A la hora de ir creando un grupo y saber cómo y hacia dónde ir, ¿no? Digo, tener un objetivo que es, no sé, en el mes de abril y mayo voy a enseñar el rondó, listo. El objetivo es este, bueno, a partir de este objetivo, ¿cómo lo hago? Bueno, busco qué músculos trabajan en el rondó. Estos, listo, voy a hacer una preparación física específica de suelo en el que trabaje esto. ¿Qué habilidades motoras están dando vuelta en este ejercicio? Esta y esta. Bueno, listo. Voy a hacer algún tipo de trabajo específico de esto también. No se necesita mucho, son 5, 8 minutos de trabajito específico, pero que sirva, que sea conciencia, que sea algo que sepamos para qué lo estamos haciendo. A mí nada me revienta más que las gimnastas estén haciendo un abdominal bolita sin tener la menor idea de que ese bolita va a ser un mortal, de que ese va a ser un doble mortal, de que va a ser un doble mortal con giro y que por eso lo tienen que hacer bien. A mí nada me molesta más que hagan las cosas por hacer, que yo siempre que cuando eran pequeñitas, la preparación física es algo que a ellas les aburre, no les gusta y tienen que hacer fuerza y las cansa. Entonces yo siempre les marcaba que a veces funcionaba y a veces no, ¿no? Esto que estamos trabajando en la preparación física es para poder mejorar el rondó flick de suelo. Si nosotras mejoramos esto en la preparación física, en un mes ya nos sale el rondó flick. Obviamente, eso tiene que ir acompañado de el cumplimiento de la palabra. Una vez que vos lo decís y sale, las gimnastas chiquititas piensan que es magia, que sabes todo, que sos brujo y que tenés la bola de cristal. Y no es así. Y una vez que vos lograste eso, te van a seguir. Y cuando te siguen y vos exigís que el abdominal bolita sea con la cadera hasta arriba y las puntas juntas, la nena lo va a hacer porque va a decir, sí, porque esto es para que me salga el mortal en el mes de mayo y lo voy a lograr. Entonces, sabe para qué lo hace, trabajamos en conjunto para hacerlo y el ejercicio se va encaminando. Es así, sí. A mí me cuesta mucho trabajar el rechazo con las escápulas para el mortero, para la recepción en un flick. Me cuesta mucho variar la metodología en ese sentido, que obviamente es clave, un movimiento clave para todas las destrezas. Sí, y viste que es muy importante que tengan bien compacta la parte de los hombros y la parte del core para tener un rechazo compacto, como que necesitan estar físicamente armadas hacia eso. Y después, el paso 2 siempre va a ser el que ellas entiendan el timing de empujar el piso y salir. De alguna forma, viste que yo siento que, por lo menos siempre me pasa lo mismo, que las nenas no entienden lo que es un rechazo hasta que hicieron un clic y de repente comprendieron lo que era rechazar en un rondó y en un mortero. En el mortero creo que lleva más tiempo que en un rondó y en un flick-flack. O a mí siempre me ha llevado más tiempo. Pero después es insistir. En un momento ellas hacen un clic. A mí me ha pasado eso, decir, no hay rechazo, y haces de todo, y cuando ellas hicieron el clic en el timing, el ejercicio va encaminándose. Creo que en mortero es más difícil que en rondó, no sabría por qué motivo, o por lo menos a mí siempre me costó que rechacen más, porque lo hacen como más supleza adelante. Pero bueno, encaminar físicamente lo que necesitan para un buen rechazo y por otro lado, dale tiempo a... ¿Cuánto tiempo llevan más o menos que me decís que les está costando? De curiosa pregunto. Y deben estar trabajando con eso ya un par de meses. Pero sí, es verdad, sé que le falta fuerza, le falta un poco más de masa muscular y más reacción. Sobre todo, sí rechazan, pero es una flexo-extensión que hace una escapulación muy profunda. No es explosiva, eso sí. Claro, bueno, por un lado abarcar lo general, que
te va a dar ese soporte. Y por otro lado, esas acciones explosivas. ¿Viste esas carretillas que mostré que yo la sostenía a la nena y ella empujaba? Esas acciones cortas y explosivas en ese pequeña cantidad de tiempo en la que se tienen que mover sí o sí, eso te va a ayudar, porque la explosión se gana trabajándola, ¿no? Y la fuerza física te da toda la compañía, Buenísimo. digamos. Bien, gracias. Profe, quiero acotar una cosita ahí también. Probá también, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Probá también con el movimiento contrario. Yo trabajo mucho lo que hablas de la escápula, el tema de la tracción directamente desde el dorsal, desde colgado. Entonces vos podés trabajar no solo la tracción, sino también le haces vivenciar a la niña la tracción y después decir, bueno, hacemos el movimiento contrario. ¿Cómo hacemos el movimiento contrario? Como si fuera un que me importa. Y entonces empezás a trabajar el rechazo. No solamente enfocarnos en el trabajo del empuje desde el hombro, sino también la tracción desde el hombro. Sabiendo trabajar los agonistas y antagonistas para poder darle una acción-reacción, como decía recién Cami, para ver el tema del rechazo. Bien, buenísimo, gracias, Darío. Buenísimo, Darío, gracias. Así que bueno, gracias a todos. La semana que viene iniciamos con estos 2 temitas pendientes que nos quedaron y avanzamos con el siguiente tema. Nos estamos viendo el lunes que viene a las 8 de la noche. Gracias y cualquier duda me la hacen llegar.